Bienvenidos de nuevo a este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. Como sabemos, este es un espacio de comunicación dirigido a ustedes que están interesados en entender mejor cómo funciona la ciudad, pero sobre todo a ti que quieres mejorar tus oportunidades de acceder a una casa para vivir mejor. Como decimos siempre aquí, acceder a una casa con o sin ayuda del gobierno. Les recuerdo que por ahí anda en circulación el capítulo 3 del ya famoso Libro Verde, para que lo consulten. Y no olviden que al final del capítulo encontrarán una lista de referencias que ustedes pueden utilizar en caso de que algunos de los temas que están ahí señalados les parezcan atractivos y quieran profundizar un poco más en el conocimiento de ese tema. Les recuerdo también que en el blog encontrarán sugerencias de videos externos que pueden consultar para adentrarse en los temas que estamos aquí discutiendo. Hoy hablaremos de lo que quizá sea el principal tema de diálogo amistoso o controversial entre los participantes del mercado inmobiliario. Y desde luego, un tema que cada uno de nosotros debemos cuidar mucho cuando estamos buscando una vivienda. No queremos preocuparnos demasiado, pero si no ponemos atención a este tipo de asuntos, corremos el riesgo de terminar con lo que se conoce comúnmente como una decisión fuera de lugar. Simplemente lo que queremos decir acá es que cuando decidimos dónde comprar, cuando decidimos dónde rentar o incluso cuando decidimos dónde invadir una casa o un terreno, cosa que desde luego no recomendamos aquí, pero si esta fuera la opción que no te queda otra, pues cuando decidimos cualquiera de estos temas, la decisión siempre tiene costos y beneficios. La localización es muy importante para mejorar la calidad de vida de una persona y para decidir si ganas o si pierdes con tu decisión, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero también cuando tomamos las decisiones de localización no debemos olvidar que no estamos tomando la decisión en el vacío, sino que estamos buscando una localización que favorezca nuestros intereses en el sentido amplio del término, es decir, para responder a lo que necesitamos, pero también para permitirnos mantener las conexiones sociales, las redes que tenemos. De tal manera que cuando decidimos una localización, también tenemos que pensar quiénes son nuestros aliados, a quién nos vamos a acercar, quién nos puede echar una mano, tanto para encontrar una buena localización como para vivir en ella con el paso del tiempo. Recuerda que cuando decides una localización también estás decidiendo con quién convives y por lo tanto esa es una decisión importante. Como ya sabemos, en este espacio nos gusta criticar el consenso discursivo, es decir, nos gusta dudar sobre lo que se dice en torno a las maneras que tenemos de encontrar vivienda y en torno a imágenes, figuras, leyendas, historias, crónicas, chismes que se cuentan en torno a la búsqueda de una vivienda y dónde se vive bien y dónde no. Esta idea del discurso consensuado que existe sobre vivienda, pues nos deja con dudas sobre dónde es donde debemos de ponernos a vivir. Pero en este caso nosotros no vamos a confiar, por lo tanto, en esta idea que prevalece en el mercado inmobiliario de que lo único que importa son tres cosas: localización, localización y localización. Nosotros le vamos a introducir un ruido a esto y vamos a decir que, siendo consistentes con la crítica del consenso discursivo, aquí vamos a hablar de una variación de la idea y vamos a decir que los valores de los predios o las fincas y por lo tanto la creación de fortunas familiares y la calidad de vida que tienen distintas familias y distintas personas en realidad dependen de localización, localización y conexiones.
Así que el día de hoy trataremos 6 puntos. 1. La localización se construye en el largo plazo, con lo cual queremos decir que los lugares no valen permanentemente lo mismo. 2. El reto de ganar en el mercado inmobiliario. Y ahí vamos a revisar unos comerciales que fueron históricos. 3. Una expresión que habla mucho de cómo pensamos nuestra vida en la ciudad y que se puede resumir de la siguiente manera: gracias a Dios, aquí podemos vivir bien. Ahorita vamos a ver de qué trata el tema. 4. Vamos a regresar con Don Dido, el constructor, que ustedes ya conocen de la sesión anterior. Y vamos a ver que en esta ocasión Don Dido busca dónde invertir en la metrópoli. De manera que vamos a tratar de echarle un poco la mano. 5. Finalmente en la ciudad hay conexiones para todos. No todos tienen las mismas conexiones, pero cada quien tiene las suyas. Y finalmente vamos a concluir con una lista de pequeñas recomendaciones para poder saber si hemos tomado una decisión fuera de lugar. Así que bienvenidos y empezamos. Bueno, en primer lugar hablaremos de esta idea de que la localización se construye en el largo plazo. Cuando hablamos de localización y la importancia que tiene de considerar la localización en nuestra búsqueda de suelo y vivienda, estamos hablando de un bien que es físicamente observable, pero también intangible. Cuando decimos físicamente observable, lo que decimos es que cada cosa o cada casa está en un lugar definitivo, particular. De hecho, los economistas hablan de esto como cada predio tiene un valor monopólico, por la sencilla razón de que no hay un predio igual que otro. Pero también debemos reconocer que la localización es una especie de bien intangible. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una idea particular de lo que significa el valor que tiene una casa o el valor que tiene un predio, incluso el valor que tiene un barrio. Y si nos vamos un poco más allá, podemos decir que cada quien tiene una percepción del valor que tiene una ciudad, una región o un país. Así que para estudiar y para valorar las decisiones es necesario tener dos grandes lupas. Por una parte, tenemos que ver que los cambios que ocurren en el tiempo, lo que se valora y lo que no se valora va cambiando, de tal manera que las propiedades, la ciudad, los barrios van cambiando de valor en el tiempo por diversas razones. Se van poniendo en el mercado con un valor más alto. Decimos en el mercado, es un barrio que está de moda, es un distrito de la ciudad que ahora cuesta caro. Y esto puede deberse a múltiples razones que no vamos a discutir el día de hoy, pero lo importante es pensar que se trata de decisiones construidas a lo largo del tiempo. Aquí en este tema del tiempo, la clave es entender que hay una especie de olas de cambio, y allí lo importante es considerar en qué parte de la ola del cambio se está tomando una decisión. Podemos estar tomando una decisión al final de la ola y puede ser que salgamos perdiendo, podemos tomar una decisión al principio de la ola y puede ser que salgamos ganando. Ahora que está de moda en los cumpleaños de la ciudad de Cancún, por ejemplo, quienes compraron temprano en Cancún, pues sí, se hicieron grandes ganadores, porque décadas después Cancún es una de las ciudades más caras de México. La segunda lupa que necesitamos es para ver cómo se forja en un momento dado el precio relativo de los bienes inmuebles en un lugar particular. En este tema de cómo se forja el precio, hay 4 claves para asegurarnos que estamos tomando una buena decisión. Una es tratar de comprar barato algo que va a ganar valor. 2, construir una trayectoria habitacional favorable, es decir, irnos cambiando de casa de tal manera que nuestra vida va mejorando. 3, colaborar
a crear los bienes colectivos, y quizá este es uno de los temas más difíciles para todo el mundo, porque damos por hecho que la ciudad nos ofrece bienes colectivos y no siempre estamos dispuestos a colaborar en su creación. Y 4, debemos de revisar el impacto que pueden tener en un lugar las externalidades, positivas o negativas. De tal manera que tenemos que estar atentos a aquellos factores que restan valor a las propiedades, que llamamos externalidades negativas, y a aquellos factores que agregan valor a las propiedades y que les llamamos externalidades positivas. Lo importante en todo caso es saber que los valores de las propiedades están relacionados con los valores de los barrios y con la calidad de vida en una ciudad. Por eso es que decimos que construimos la calidad de vida, construimos el valor. Si construimos una buena calidad de vida en la ciudad, nuestra vivienda no pierde valor. Y cuando tomamos decisiones, pues consideramos el entorno para saber en dónde definitivamente no nos convendría vivir. El segundo punto que nos interesa tratar el día de hoy es precisamente cómo ganar en el mercado inmobiliario. Un jugador normal del mercado inmobiliario aprende a entender las expectativas que tienen todos los demás jugadores. No solamente estudia sus propias expectativas, cómo piensa ganar en dicho mercado, sino empieza a entender el razonamiento de otros, el tipo de decisiones que van a tomar otros. Si las decisiones que van a tomar otros le favorecen, es un buen escenario. Estas expectativas pueden ser usadas para tratar de salir ganando en dicho juego. Por ejemplo, si vendes casas, quieres venderle lo mejor posible y al mismo tiempo crear cierta reputación con el cliente. Tú puedes hacer negocios apresurados y luego acumular una mala reputación que eventualmente te lleva a la quiebra, como ocurrió con Casas Geo. Pero esa es otra historia que tampoco vamos a contar acá. Si rentas o compras una casa, pues quieres obtener la mejor vivienda en la mejor localización para llevar la mejor vida posible. Claro, eres tú quien decide qué vas a entender por mejor vivienda, mejor localización y mejor vida. Pero el hecho es que tratar de salir ganando en el mercado inmobiliario implica estudiar detenidamente cómo se comportan diversas variables, tanto del mercado en sí, valores de los predios, rentas, etcétera, como otras variables que salen afectando el mercado anterior, como inseguridad, sequía, falta de agua, no hay acceso de transporte y una serie de otras variables que pueden terminar arruinando nuestra decisión y nuestra vida. Por eso decimos acá que no siempre vivimos donde queremos, sino que a veces terminamos viviendo pues donde podemos. La clave es ser cuidadoso con las decisiones, no caer siempre en la tentación ofrecida por los bancos, las constructoras y otros promotores del mercado inmobiliario, y lo que es muy importante, pensar en el largo plazo. En la ciudad las cosas cambian y no siempre se obtienen los resultados esperados. Para ver un ejemplo de esta naturaleza, vayamos a revisar un poco cómo se vendía en Guadalajara el fraccionamiento Bugambilias, un fraccionamiento de alto nivel de ingresos ubicado en las colinas del Bosque de la Primavera hace ya varias décadas. Tomemos una pausa y volveremos con eso. Y esto es casi para no perder la memoria, pero ocurrió de esta manera. Así se hizo Ciudad Bugambilias. Y cuando decimos así se hizo, nada más vamos a resaltar dos perlas discursivas de su creación. En 1975, en la inauguración de las oficinas del desarrollo conocido como Ciudad Bugambilias, ubicadas allá por la parte sur de la ciudad, por el rumbo de Plaza del Sol, el representante del gobierno municipal de Zapopan dijo:
Si hay una cosa que se requiere en el momento que estamos viviendo, es la promoción de obras bien planeadas, que puedan realizarse y que vengan a resolver los problemas de habitación existentes en el país. Suena bien. Uno de los asistentes, por cierto, perteneciente a una de las familias más acaudaladas de Guadalajara y de Jalisco, que luego tiraron la fortuna al suelo, pero eso ya es también otra historia que no vamos a discutir acá. Bueno, este personaje expresó que este tipo de soluciones, es decir, una ciudad suburbana en las colinas, amplios jardines, lotes grandes, accesos controlados, privacidad, aire y vista panorámica, bueno, que este tipo de soluciones urbanísticas sugirió que fueran un modelo a seguir y una solución a los problemas de la ciudad. Dijo: pienso que Ciudad Bugambilias puede ser una de las soluciones a las ciudades con crecimiento acelerado. La creación de ciudades autosuficientes le evitan problemas a la gran ciudad. Considero que el proyecto que han realizado puede ser un piloto para ciudades de características similares. No sabemos en qué estaba pensando, pero indudablemente que estando en Guadalajara, características similares quiere decir crecimiento acelerado, una ciudad muy segregada socialmente. Ahora es interesante ir a ver la publicidad lanzada para apoyar este concepto y notar que esta publicidad no se andaba con rodeos sobre las ventajas de correr a las colinas y de tener instintos protectores para la familia. El 30 de noviembre de 1975, un anuncio publicado a página completa en El Informador sugería lo siguiente: el astuto lince siempre espera la mejor oportunidad para el desarrollo de él y su familia. Busca y encuentra los mejores lugares y las mejores condiciones. Sea sagaz como el lince y descubra la extraordinaria belleza de Ciudad Bugambilias y las inmejorables condiciones que le ofrece. 10% de enganche, 7 años para pagar y solo el 1% de intereses sobre saldos insolutos mensuales. Véala con ojos de lince. Haga su inversión grande o mediana de inmediato. Viva en la apacible altura de Ciudad Bugambilias, a 5 minutos de Plaza del Sol. Usted, que es un lince en la selección de lo mejor, seleccione su inversión en Ciudad Bugambilias. Claro, estos buenos deseos se lograron en parte. El fraccionamiento se consolidó como un buen lugar para vivir, pero el excesivo crecimiento sin control que se desató después en esa zona de la ciudad empezó a pesar en la calidad de vida que se tiene en Ciudad Bugambilias. De manera que 5 minutos a Plaza del Sol se convirtieron en 20 minutos para salir del fraccionamiento, cuando tienes suerte. De manera que una distancia corta a donde trabajas se convirtieron en acabarte las balatas del auto frenando por la bajada de la montaña porque el tráfico está a vuelta de rueda. De manera que la libertad de vivir en la montaña se convirtió en una especie de cárcel porque los congestionamientos son a todas horas muy grandes en esa parte de la ciudad. Sea como un lince, se convirtió en un consejo no muy sensato, porque en realidad lo que tenías que haber hecho es ser como un humano precavido que entiende las proyecciones demográficas y de crecimiento urbano en el futuro. Cómo la vivienda y otras tradiciones culturales y religiosas se van conformando para forjar el patrón de distribución de asentamientos humanos, pues quizá la expresión que mejor describe esto es una expresión muy conocida, que es: gracias a Dios
aquí sí podemos vivir bien. Como ya sabemos, a los sumerios de hace miles de años les debemos la idea de juntar la función de los templos con la idea de la propiedad privada y lo que distintas comunidades pueden hacer para vivir bien. En las ciudades contemporáneas, esa idea está todavía muy viva. Y de hecho, me atrevería a decir que atraviesa por un proceso de auge gracias a los avances tecnológicos que permiten mantener informado en tiempo real a los interesados en saber las ventajas de vivir o de usar los templos del barrio o la región como una parte importante de lo que significa vivir bien. Aquí tenemos algunas evidencias que ilustran esta hermandad entre la idea del templo, la propiedad privada y la calidad de vida. La primera evidencia es sin duda que construir un templo es una parte esencial para consolidar un fraccionamiento nuevo. Por eso se les privilegia con áreas de donación. Urbanistas y gobernantes están de acuerdo en que construir un templo debería de estar como un aspecto prioritario cada vez que se aprueba un gran fraccionamiento. 2. La defensa de las creencias y el respeto de lo sagrado ayudan a justificar el monitoreo de lo que pasa en sus alrededores de los templos. También sirve para articular un discurso de exclusividad, exclusión y de distanciamiento social. Del otro distanciamiento social, no del que está ahora de moda con el COVID. 3. El templo es de alguna manera una especie de ancla comercial o nodo importante para el amalgamiento o la aglomeración de múltiples otros usos. Esto incluye servicios educativos, comercio, entretenimiento, servicios comunitarios, etc. Y cuando se puede, como ocurre en algunos barrios de Guadalajara, podemos tratar de poner el templo lo más cercano que se pueda al centro comercial. Construir templos también es una oportunidad de acrecentar el prestigio profesional e inmobiliario. Hay empresas que obtienen ganancias que luego pueden usar para construir otras cosas y otras casas en otros barrios de la ciudad. Si construyes un templo, por ejemplo, como la Basílica de Guadalupe o el Templo de los Mártires en Guadalajara, un templo, incluso un templo mediano, pues indudablemente que acumulas una pequeña fortuna. Es un ejemplo más de que tienes que tener conexiones para hacer fortuna inmobiliaria. El templo y sus inmediaciones siguen siendo usados como fortalezas, entre comillas, para sostener y reproducir la influencia económica, la influencia ideológica, la influencia política. No hacemos campañas políticas en los templos, pero ayuda a la proximidad a los mismos cuando se trata de construir un discurso urbanístico y un discurso político. En suma, el templo es para muchos una ventaja de localización, o como decimos acá, una externalidad positiva, que vale la pena considerar a la hora de buscar dónde vivir. Con todo lo anterior, no podemos confiar en los milagros inmobiliarios. Siempre es bueno revisar lo que se dice en torno a un barrio, conocer lo que están escribiendo o pensando los expertos para no salir perdiendo con nuestras decisiones de localización. Siempre es bueno analizar, además del discurso bondadoso que vea al templo como un atractivo y un factor de localización positivo, pues es bueno revisar las otras tendencias que están afectando la calidad de vida en un barrio y cuánto llegan a valer las propiedades. Para profundizar en el tema anterior, bienvenidos a una más de las lecciones de Don Dido el Constructor. En esta ocasión, Don Dido se hace acompañar de Charles Dido. Sí, el creador de la idea de que la gente vota con los pies. No, de ninguna manera hablamos de las no muy afortunadas decisiones de elegir funcionarios solo por su carita. Más bien estaremos hablando de criterios que la gente usa para decidir dónde vivir
dado que no todos los gobiernos locales ofrecen la misma calidad de los servicios. Para ese fin, el día de hoy, Don Dido va a buscar un terreno de 5 hectáreas para construir un conjunto de viviendas. Como su empresa ha crecido milagrosamente, hoy tiene para invertir en una zona metropolitana formada por 4 municipios. Estos municipios son Centralia, capital estatal y ciudad comercial tradicional. Últimamente tiene serios problemas de contaminación, ruido e inseguridad. Su infraestructura ya parece que dio todo lo que podía dar y hay fallas recurrentes en algunos de sus barrios. Todavía tiene unos cuantos terrenos baldíos donde crecer. Maizonia, ciudad que ha prosperado gracias a su sistema de incentivos a la inversión, gasto público eficiente, cuidado de sus infraestructuras y el prestigio de tener buenos barrios. Tiene los impuestos prediales más altos de la ciudad, pero a menudo encabeza las listas de los mejores lugares para vivir. Surtidia. Esta es una ciudad muy desigual. Tiene al mismo tiempo cotos residenciales exclusivos y grandes fraccionamientos en donde es común la falta de agua, la invasión de fincas y los congestionamientos viales en calles muy deterioradas. Artesia, ciudad que goza de buena calidad de vida, pero tiene problemas principalmente con los servicios de drenaje, alumbrado y, aún así, a los turistas les gusta visitarla por su calidad de equipamientos y oferta cultural. ¿Qué es lo que le explica Charles Teawood a Don Dido? Mire, Don Dido, le dice, hay esencialmente 4 cosas que usted debe saber antes de decidir dónde invertir. 1. A la gente le gusta disfrutar de bienes públicos, es decir, bienes y servicios que no se agotan por el consumo de unos y puede servir a los intereses de muchos. 2. Antes de decidir dónde vivir, la gente valora sus posibilidades de pagar y sus preferencias. 3. Una vez decidido lo anterior, la gente vota con los pies y termina viviendo con el gobierno local, es decir, en la ciudad que ofrece las mejores combinaciones de servicios para sus necesidades, tomando en cuenta los impuestos que paga por vivir ahí. Y entonces le hace la siguiente recomendación. Si vas a crear vivienda, no solo debes decidir en cuál ciudad, sino qué tipo de vivienda puedes ofrecer en cada ciudad. Al escuchar esto, Don Dido le dice, ajá, tengo que pensarlo. Mi intención es construir 100 casas nuevas para personas que tienen un ingreso familiar ligeramente superior al promedio observado en la metrópoli. Pero después de ver esto, supongo que podría adaptar el proyecto y construir 3 tipos de viviendas, con precios altos, precios medios y precios bajos. ¿Tú qué me recomendarías? Ahora vamos a pasar a una sección sobre el tema particular de las conexiones. Y el día de hoy, por primera vez, tendremos patrocinadores. Así que esta sección fue traída a ustedes por Empresa Inmobiliaria Tu Tierrita. Respecto al tema de las conexiones, lo que queremos decir es que las ciudades tienen la desventaja de que la vida es muy cara, pero la aglomeración humana tiene también muchas ventajas. Y estas ventajas pueden favorecer a las personas que buscan un buen lugar para vivir. Vamos a ver. Nada más fijándonos en el tema de las conexiones. Usando tus redes sociales, puedes trazar una ruta de movilidad de vivienda que te permite ir mejorando tus condiciones de vida sin perder los contactos sociales que valoras. Hay barrios o proyectos inmobiliarios que tienen altos costos de entrada, pero gracias a tus conexiones puedes encontrar opciones que se ajustan más a tus necesidades o a tu presupuesto. Por otro lado, moverte en la ciudad es también muy costoso, pero si juegas bien el juego,
puede que logres reducciones importantes en los costos de movilidad sin renunciar a tu libertad de vivir de acuerdo con tus gustos y tus necesidades. Y finalmente, los gobiernos y las empresas de alguna manera se las han ingeniado para permitir o quizá incluso favorecer el crecimiento segregado de la ciudad. Pero otra vez, si usas bien tus conexiones sociales, no solamente puedes encontrar opciones de vida que favorecen la idea de ciudad como un bien colectivo, sino que incluso te puedes organizar para combatir la aprobación de políticas que agregan sal a las heridas de la desigualdad social en la ciudad. Es decir, las conexiones son todo en la ciudad. Esa es precisamente la razón por la cual la ciudad como aglomeración sigue atrayendo personas a vivir en ella sin importar que la velocidad de crecimiento de los precios de la vivienda suele casi siempre ir más rápido que la velocidad de crecimiento de los ingresos de las personas. Una advertencia es necesaria cuando pensamos de esta manera. Cuando piensas en los temas de las conexiones, no podemos perder de vista que entre más grandes y más influyentes son las empresas inmobiliarias, ellas también van ampliando sus conexiones y por lo tanto tienen más grados de libertad para hacer ofertas de vivienda que contribuyen a fomentar la segregación en la ciudad y el crecimiento suburbano exagerado. Para prueba de ello, vayamos a un comercial. ¿Estás cansado de vivir en una casa con cochera para 3 autos, pero a 1 hora de tu trabajo? ¿Te vas a casar y todavía no tienes dónde vivir? ¿Estás ahorrando para comprarte un depa en los próximos 5 años? Entonces, pon atención a lo siguiente. Urbanizadora Tu Tierrita tiene una solución armónica que cambiará tu vida. Invierte en un departamento grandote que te hará feliz por muchos años. Con mucho ingenio y no tanto presupuesto, hemos creado un nuevo concepto para ti. Desarrollos habitacionales DOT, es decir, desarrollos orientados al transporte. Somos únicos, estamos siempre cerca de las estaciones del tren o en zonas con muchas líneas de transporte. Es decir, no necesitas auto para vivir como tú quieres, rodeado de lo que a ti te gusta. Si tienes dudas, piensa que nuestros productos tienen todo. En nuestros proyectos encontrarás localización y conexiones. No hablamos de conexiones políticas, aunque también ayudan, sino de transporte y más transporte. Hasta tenemos un puerto de bici compartida frente a cada proyecto. Nuestros proyectos son ecológicos. Otra vez hay tanto transporte que no tienes que usar auto. Nuestros depas son más baratos que la competencia. Nomás piensa, no debes comprarle una cochera al auto. Inversión oportuna. Siempre estamos construyendo algo y gracias a nuestras conexiones siempre encontramos buenos predios y conseguimos los permisos necesarios. Aquí sí, para que veas, estamos hablando de las conexiones que tú estabas pensando antes. Nuestra preventa es larga, nos tardamos en levantar nuestros edificios, pero eso te da más oportunidades de comprarlos en preventa. Lo más importante, muy pronto estaremos también en el sur de la ciudad cuando se construya otra línea de tren. No dudes más, visítanos y verás que con Tu Tierrita tú también puedes tener un big time en la ciudad. Recuerda, en Tu Tierrita somos socialmente responsables y apoyamos el uso de la bicicleta para moverte en la ciudad. Tenemos algunas dudas sobre la efectividad del modelo de bicicletas compartidas conocido, pero además de en este comercial nunca lo diremos públicamente porque no se ve políticamente correcto. Bueno, entonces, solo para concluir, vale la pena hacer una pequeña lista de criterios para saber que hemos entendido bien el problema de la localización y que no estamos tomando decisiones, como les llamamos acá, fuera del lugar. Te preguntarás cómo saber si he tomado una decisión fuera del lugar. Bueno, porque en principio la decisión parece subjetiva, pero si revisamos información, si nos asesoramos bien, la decisión no tiene por qué ser tan subjetiva. Si revisas las teorías que se han escrito al respecto del tema de localización, puede ser que ya no se vea tan subjetivo el hecho de que un lugar
pierde valor o deja de ganar valor. Aquí hay una pequeña lista que no debes olvidar siempre que tengas el dilema de decidir dónde vivir, dónde trabajar, dónde comprar un terreno, a dónde mandar los niños a la escuela o incluso dónde divertirte. En primer lugar, debes revisar si en la misma ciudad no hay otro lugar que ofrezca lo mismo pero a un mejor precio. Siempre existen opciones que pueden ayudarnos a mitigar los costos de vivir en la ciudad. En segundo lugar, debes evaluar muy bien la relación que hay entre el diferencial que debes de pagar por adquirir una localización más cara y lo que dicho lugar ofrece para satisfacer lo que a ti realmente te produce bienestar. Podemos pensar ejemplos palpables que están ocurriendo con el cambio generacional y observar situaciones como las siguientes. ¿Para qué quieres un condominio que tenga alberca y gimnasio si a ti lo que te gusta es ir de pesca o correr el maratón? O bien, ¿para qué necesitas un condominio vertical que te ofrezca espacios compartidos de trabajo en el penthouse cuando tú eres una persona jubilada que lo último que tiene es una intención de trabajar? O por lo menos no esa idea de trabajo que puedes hacer en ese tipo de espacios. En tercer lugar, debes analizar si la casa o terreno que vas a comprar está ubicada en un lugar que está ganando o está perdiendo terreno. Esto puede ser un poco más complicado, pero existen maneras de encontrar esa tendencia. En cuarto lugar, debes revisar si por ahí cerca de los terrenos o las fincas que piensas conseguir, piensas comprar o rentar, no existen lugares adecuados para localizar cierto uso que tú consideres una externalidad. Un terreno baldío de cierto tamaño, una finca en proceso de abandono o abandonada, y ese tipo de situaciones que pueden atraer localizaciones de usos negativos para el bienestar de tu familia. Nomás piensa, si tú los ubicas como posibles sitios para ubicar ahí un uso no deseado por los habitantes de la zona, muy probablemente alguien más los va a encontrar y los va a querer usar en ese mismo sentido. Podrías revisar los planes de uso de suelo para saber qué está permitido en una zona y qué no está permitido. Aunque claro, a veces esto no es ninguna garantía, pero ayuda a saber que cierto uso, no sé, un taller mecánico, no está permitido cerca de tu casa y tienes, digamos, un argumento sólido para combatir que no se localice ahí. En quinto lugar, si eres un inversionista, piensa muy bien en lo que los programas públicos hacen por tu empresa. Habrá programas y proyectos que te favorecen, pero también puede haber otros que te provoquen costos. Por ejemplo, incluso un programa aparentemente noble como Mi Bici puede tener impactos negativos para tu negocio, para tu inversión en proyectos inmobiliarios. Claro, dependiendo del contexto en el que se aplique el programa, la secuencia que sigue, los lugares donde lo ubican y las reglas de operación del mismo, ¿no? Pero entre otras cosas puede encarecer las zonas que te interesan y cambiar la estructura de la demanda para tus productos. Puede generar condiciones de desigualdad social y también inconformidad. Puede contribuir a incrementar el congestionamiento vial porque al mismo tiempo que usas las bicicletas, la ciudad necesita mantener espacios para los automóviles y eso puede generar severos problemas de congestionamiento cerca de donde tú piensas construir. También puede reflejarse en impuestos prediales más elevados y por lo tanto precios más elevados de lo que construyes y tal vez menos posibilidades de venta porque tu segmento de mercado cambia. Y finalmente, no importa si eres vendedor o comprador de viviendas, tienes que evaluar los riesgos que hay en la zona. Hay de todo tipo, naturales, industriales, sociales, urbanísticos. Un ejemplo muy bueno es lo que están viviendo, bueno como ejemplo, no porque sea buena la situación, es lo que están viviendo las personas que compraron viviendas en Tlajumulco, en algunas zonas de Tlajumulco, que las están teniendo que abandonar porque aquello que parecía una buena localización resultó ser una verdadera trampa de la cual es muy costoso salir. Y desde luego no olvides que eso de una buena localización o un buen lugar para vivir es algo que construimos colectivamente. La buena noticia es que
existen muchas cosas que podemos construir colectivamente por las cuales no tenemos que pagar un alto precio. La mala noticia es que muy poca gente está dispuesta a participar en construir dichas cosas, ¿no? Entonces, sí es bueno evaluar las localizaciones antes de tomar decisiones. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.